Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Santo. Gracias, bendito. Santo, 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 santo. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te alabo, Padre Santo. Te exalto, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Honra, gloria, alabanza, victoria y reconocimiento. Porque tú eres santo, Padre. Porque tú eres Dios y fuera de ti no hay nadie, Padre Santo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito. Gracias, Señor Jesús. Bendice la vida, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor, de los que van a mirar este video. Aleluya. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia. Hoy se luce este cuerpo. Se luce esta carne. Ahora que voy a empezar a transmitirme, empieza la bostezadera como que si mi cuerpo no quisiera. Pero esto es necesario que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que esta carne tenemos que obligarla. Esta carne no quiere, tenemos que arrastrarla. Aleluya. Así que damos gracias a Dios, hermano, por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Damos el reconocimiento a nuestro Dios. Yo creo que ya está mi cafecito, ahorita me lo van a servir. Y voy a tomarme un cafecito, un cafeíto como dicen los puertorriqueños. Un saludo para mi hermano Pedro. Espero que esté por aquí. Y para cada uno de ustedes, permítanme quitarle el sonido. Aleluya. Ya se lo quitamos. Bendito Dios.
Está haciendo un viento fuerte, hermanos, como los vientos de Santana, así que oremos, hermanos, porque están desatándose incendios en todas partes. Y es parte del cumplimiento de la escritura, no es la primera trompeta, hermano. No es la primera trompeta. Estamos en el principio. Estamos en el tiempo de los sellos. Si Dios nos concede, vamos a empezar en el discipulado. Las trompetas. Y aquí vamos a continuar con el libro de Hebreos. Amén. No quiero meterme a ese tema, más adelante lo veremos. Porque estamos hablando de la familia de Dios. Y es tan importante, hermanos, que queden claros los conceptos, pero no porque tengamos entendimiento racional, sino porque el Espíritu Santo, hermanos, acomode nuestra mente, nuestro corazón y puede escribir los mandamientos. Le demos autorización a Él para que Él pueda escribir en nosotros sus mandamientos, sus estatutos. Y por cierto, hermano, vamos a cantar esa alabanza. Ayer estábamos en casa de un hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos. Mi hermano Héctor, Dios lo bendiga. Hasta ahí nada más voy a decir mi hermano Héctor, porque luego muchos están atentos para desvirtuar. Dios nos ayude y espero que me recuerde de la letra. Está muy, muy bonito ver el vaporcito que sale del café. El aire está fuerte y está muy frío. Y ver, cuando era joven, que iba yo de visita a casa de mi esposa, me acuerdo un diciembre que una de mi cuñada me dijo, ¿quieres café? Y por no decirle que no, le dije que sí. Y me trajo el café y me pasé mirando hasta que se le acabó. Y qué bonito se ve el vapor del café que sale. Ay, ahora me gusta, antes se me hacía horrible. Ay, bendito Dios, cómo cambian los tiempos y cómo uno va descubriendo cosas que desaprovecha. Así que está muy caliente, pero luego un traguito. Amargo. Les decía a los hermanos ahora que estoy tomando café porque duré 63, 64 años sin tomar café y apenas tengo 3 años que empecé a tomar café y me gusta tomarlo sin azúcar. Y ahora que tomo el café sin azúcar puedo distinguir los sabores de las cosas de una mejor manera. Obviamente no estoy desesperado por tomar café. Ayer fue un día excepcional, me tomé 2 tazas de café. Y dije, no, me decían otra, no, nunca me he tomado más de 2 tazas de café, que le habré en 2 ocasiones o en todos esos 4 años que me habré tomado 2 tazas de café en un día. Así que nosotros, hermanos, cometemos muchos errores porque ignoramos la Escritura. Y Jesús dijo mucho raíz sin conocer las Escrituras y por lo tanto el poder de Dios.
Y como no entendemos el nuevo pacto, porque nadie habla del nuevo pacto, hermano. Y el no conocer el nuevo pacto, no conocemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La herencia que Dios sacó del Antiguo Testamento, porque para que el Antiguo Testamento se cumpliera necesitaba la muerte del testador. Y cuando Jesús muere se cumple la ley, el testador muere y entonces lo único que recibimos nosotros es una herencia. Y si yo ignoro que he recibido una herencia, hermano, nunca voy a disfrutarla. ¿Hay alguien en casa? Y vamos a pasar la vida en una religión siendo esclavos de los hombres. Entonces, Jesús dijo, desde el profeta Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto. Voy a poner mi ley en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y ustedes van a ser mi pueblo. Y yo voy a ser su Dios. Ese es mi trabajo en el nuevo pacto, el pacto en mi sangre. Yo voy a poner en sus mentes mis estatutos, mis mandamientos, y sobre sus corazones los voy a escribir. Y entonces ustedes van a ser mi pueblo. Y cuando ustedes sean mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Aleluya. Y esa es la herencia. Es Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y qué triste pasarse una vida religiosa y no disfrutar, y no saber oír la voz del Señor. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Quiero que a cada paso de mi vida tú estés presente y seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será. Mis manos a ti levantaré y en tu misericordia te esperaré. Quiero que escribas en lo más profundo del corazón y de todo mi ser tus estatutos y tus mandamientos, que por mi sangre corra el temor de Dios. Quiero
quiero que a cada paso de mi vida tú estés presente y seas mi ayudador, porque mi alabanza de ti será. Mis manos a ti levantaré y en tu misericordia esperaré. Aleluya. Damos gracias a Dios por su misericordia. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer para cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón que sepa reconocer su necesidad. Así que damos gracias a Dios y dejemos que el Señor pueda escribir en nuestras mentes su palabra. No todos llevamos el mismo proceso, hermanos. En aquel día nos vamos a dar cuenta de algo tremendo, porque no se nos ha enseñado de la manera correcta, y no pretendo decir que yo estoy enseñando de la manera correcta de ninguna manera, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Aleluya. Mire, me está dando calor, yo creo que es el café y tengo el calentón prendido aquí a un lado. Damos gracias a Dios por la vida. Aleluya. Es importante entender, hermano, que en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero es importante aclarar esto para que los que tienen conocimiento y quieren opinar, o sea, si me quieren corregir, con todo gusto yo estoy a sus órdenes para que me corrijan. Amén. En el nombre de Jesús. Y Dios, por ejemplo, todos tenemos un proceso diferente, hermano. Por eso la Escritura dice, si alguno piensa que sabe algo, escucha, hermano, entienda la Escritura, entendámosla. Si alguno piensa, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Si alguno piensa que sabe algo. Es decir, cuando tu conocimiento de Dios viene porque has estudiado libros, porque has estudiado teología, piensas que sabes porque con tu mente has estado buscando. Pero a Dios no se le puede conocer con la mente, hermano. Porque si el hombre pudiera conocer con la mente a Dios, entonces ¿para qué murió Jesús? Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Porque para eso en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados, aquellos que por el temor a la muerte vivíamos esclavizados por la muerte. Y Él tiene que participar de carne y de sangre para librarnos a nosotros. Pero no todos llevamos un mismo proceso.
Porque las células que van a formar las manos se reproducen en dedos y en uñas y no dejan de funcionar. ¿Por qué las uñas crecen? ¿Y por qué tenemos que estarlas cortando? Los procesos de los huesos son diferentes. Los procesos para formar el corazón es diferente para formar al cerebro, pero están entrelazados. Por lo tanto, todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos diferentes procesos. A mí me impactó mucho cuando a Mestel le quitaron el tubo y despertó. Y ella hizo la pregunta, ¿dónde estoy? De momento no recordó lo que estaba pasando. Pero vino un pensamiento, cuando ella preguntó dónde estoy, vino un pensamiento a su mente y se quedó. Y el pensamiento decía, hasta que Cristo sea formado en ti. Todos los procesos que Dios nos permite vivir es Dios obrando por medio de su Espíritu Santo para formar a Cristo en nosotros. Pero no todos tenemos el mismo proceso. Que Dios es más benigno con unos que con otros, no, hermano. Todos tenemos que pasar por procesos. Porque, o sea, por disciplinas. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y mi pregunta es, ¿por qué tuvo que pasar esa disciplina Jesús si nunca hizo pecado? ¿Hay alguien en casa? Por eso la Escritura dice en Hebreos 4, dice, por cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que cuando nosotros estamos enfermos y padeciendo, no podemos lamentarnos, tenemos que aprender a adorar a Dios hasta que Cristo sea formado en nosotros, porque no todos vamos a enfrentar la misma responsabilidad. No todos vamos a enfrentar las mismas luchas, no todos vamos a enfrentar los mismos problemas. Por eso es importante, hermanos, entender. En una familia, por ejemplo, nosotros fuimos 12 y un adoptado 13. Las familias antes eran de muchos hijos. Y es una bendición tener muchos hermanos. Pero no todos hacemos lo mismo, no todos nos dedicamos a lo mismo. Amén. Por lo tanto, en la familia de Dios tampoco no todos nos vamos a dedicar a lo mismo. Entonces, Jesús tiene que ir a la cruz del Calvario. Pero yo hablé de la familia de Dios. Y es tan importante entender que la familia de Dios es la iglesia. Pero la iglesia no es una institución. La iglesia es un organismo vivo. La Biblia define a una multitud vestida de ropas blancas allá en el capítulo 7 de Apocalipsis, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Si nosotros fuésemos la única iglesia que se va a salvar, nosotros no estamos en todo pueblo, en toda tribu.
en toda lengua, en toda nación, no estamos. Entonces, ¿para qué nos ilusionamos? ¿Para qué hacemos más importante lo que no es importante? El único que puede estar al mismo tiempo en todo pueblo, tribu, lengua y nación se llama Jesus, Jesús. Otros le dicen Yoshua HaMashiach. Pero Cristo se anunciaba bajo el cielo. Como dice 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y luego qué más? Creído en el mundo. Dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, y recibido arriba en gloria. A ver. El único que puede estar, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí no me refiero a los movimientos, me refiero a la presencia de Dios, que todo lo llena en todo. Y si Dios buscaba una familia, ¿por qué Dios quiere formar una familia? Sí, ¿cómo definiríamos a Dios? Alguien puede decir muchas cosas, pero yo no alcanzo a entender ni tendría palabras para definir a Dios. Porque si Dios, como dice Isaías, el cielo es mi trono. Cuando dice el cielo es mi trono, dice el Señor, ¿qué quiere decir esto? Que Él domina sobre todas las cosas, sobre los cielos de los cielos. Es mi trono, es donde yo manifiesto mi autoridad. Y la tierra es el estrado de mis pies. Para referirse a nosotros. Porque Él como espíritu puede hablar con los ángeles, pero no habla con los ángeles. Él tiene jerarquías angelicales. No hay nada que se le pueda parecer. Por eso yo les decía, pues ¿a dónde fue a preparar lugar Jesús? Pues a la cruz del Calvario. Y Él fue recibido arriba en gloria, pero con nosotros en su cuerpo. No hay nada que pueda compararse a Dios. Pero su infinito amor, porque entendemos que Dios es amor y nadie conoce el poder de su ira, según debe ser temido. Pero en su infinito amor Dios decide recrearse en sí mismo. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Podemos conocer los atributos de Dios, porque los hemos oído y podemos... Pero nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que podemos preguntarle nosotros a Dios. Tenemos que atrevernos a hablar con Dios. Y no me refiero a orar.
como estamos acostumbrados a orar dentro de las congregaciones. No, hermanos, orar es hablar con el Señor, preguntarle directamente al Señor, pero en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él hizo ese pacto de poner en nuestra mente y en nuestro corazón sus estatutos. Entonces es allí en nuestra mente y en nuestro corazón donde vamos a escuchar la voz de Dios. Dios es soberano. Dios puede hablar como Él quiera, pero yo en lo personal no le recomiendo escuchar la voz audible de Dios. Que pidan escuchar la voz audible, no. Es terrible. Esta carne no soporta. Esta carne se derrite. Estos huesos se desintegran cuando escuchas la voz de Dios. Por eso puedo entender cómo los profetas caían como muertos cuando el Señor les hablaba. Y Dios, hermanos, en este pacto nos ha dado a su Hijo. Dios habla de muchas maneras, pero todo su trabajo Él lo hizo en la cruz del Calvario. Pero antes de hacerlo en la cruz del Calvario, Dios estuvo anunciando. En los Salmos, en el capítulo 2. Vayamos al Salmos capítulo 2, hermanos. Espero que pueda terminar esta enseñanza este día. Y aleluya. Dice, hablando de Jesús, y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Versículo 1. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, o sea, su ungido es su enviado. Si vamos a la ley, Dios dice que va a caminar en la tierra. Si vamos a los profetas dicen que Dios va a venir a la tierra. Y ungido significa enviado. Significa el Cristo. Significa el Señor. Eso es lo que significa. Dice, y cuando Él venga, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No tengamos nada que ver con Él. Y escucha lo que dice el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero para los que creyeron, dice Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y yo te engendré hoy. ¿Hay alguien en casa? Y luego dice, pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está diciendo Dios lo que va a ser el Cristo, lo que va a ser el ungido, lo que va a ser el Cristo. Dios se recrea en sí mismo, en el principio. Él es el principio de toda creación. Jesús es el principio de toda creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice de la siguiente manera. En el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice, en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El principio de todas las cosas es Jesús. Dios se recrea en sí mismo y forma a Jesús, pero no lo da a conocer. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo introduce al mundo. Él es el principio de la creación. Él es el primogénito de toda la creación. Pero cuando lo engendra como ser humano. ¿Hay alguien en casa? Por eso cuando lo introduce al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles sabían que solo al Padre se le adoraba. Pero cuando introduce a Jesús, a su Hijo, entonces se manifiesta como Hijo. ¿Por qué? ¿Con quién se casó Dios para tener hijos? Él es todopoderoso. Por eso nosotros tenemos la semejanza de Dios, porque así como cuando Dios crea al varón, del mismo dentro del varón saca la varona. No es que el hombre sea hombre y mujer, no es que el hombre sea hermafrodita, no es que el hombre es varón. Y entonces le forma una mujer, ¿para qué? Para empezar una familia. ¿Por qué? Porque Él está haciendo en lo terrenal lo que hizo primero en lo celestial. Cristo Jesús fue glorificado antes de la fundación del mundo. Eso nunca lo entendieron los sacerdotes levíticos. Porque si lo hubieran entendido, Jesús no hubiera tenido que reprenderlos. En el capítulo 2 de Malaquías, hermanos, váyase al capítulo 2 de Malaquías, versículo 15. Hablando de la creación del hombre, dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué quiere decir? Buscaba hijos para Dios.
El primer Adán estaba lleno de la gloria de Dios. Entonces, los hijos que iban a venir de él iban a llenar la tierra de su gloria. Ese es el propósito eterno. Dios no ha cambiado. ¿Hay alguien en casa? Él sigue dispuesto a establecer su familia. Por eso es que el primer Adán falla y Dios tiene que levantar una familia de un hombre que no está tratando de demostrar su virilidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al demonio, a la serpiente, de la simiente de la mujer te va a levantar uno que te va a pisar la cabeza. ¿Sí? Pero el diablo se le olvidó. El diablo pensó que de la simiente de los hombres. Por eso en cuanto nació Caín, ¿qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. No, la voluntad de Jehová no era que tuvieran un varón terrenal. La voluntad de Jehová era que tuvieran un varón lleno de la gloria de Dios. El propósito original. Y ese propósito original se recobra ahora en nosotros que estamos en Cristo. La Escritura nos enseña que los hijos de los padres creyentes son santos. ¿Hay alguien en casa? Dios no ha cambiado. El diablo no puede frustrar los planes de Dios. Estorba momentáneamente. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo libres. Pero los propósitos de Dios, todos están en Cristo Jesús. Cuando los propósitos estaban en el hombre, para que el hombre llenara la tierra de su gloria, se perdieron. Y Dios tiene que dictar la sentencia. Va a venir de la simiente de la mujer uno que te va a pisar la cabeza. Los propósitos de Dios se centran en la simiente que iba a venir sobre una mujer, en la semilla que el Espíritu Santo, el Padre de Gloria, iba a poner en María, para que la Virgen concibiera y diera a luz un hijo. Y sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y se cumpliera la Escritura. Pero la Escritura da testimonio de Jesús. Por eso es que, hermanos, en el mismo Salmos 22, versículo 22, cuando Jesús está en la cruz del Calvario, hermanos, miren lo que Jesús dice. Jesús cuando muere en la cruz del Calvario, muere con estas palabras diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que desamparar a su hijo. O sea, Dios tuvo que quitarle su espíritu, su plenitud. ¿Para qué? Para que pudiera morir. ¿Hay alguien en casa? Porque si Dios, el Padre, no quita la plenitud de Dios, de Jesús, Jesús nunca muere. Entonces no se podía cumplir la palabra que Dios le dio a la serpiente en el huerto. ¿Hay alguien en casa? Por eso la Escritura dice que Jesús
haciendo súplicas y rogativas y con llanto, fue oído por causa de su temor reverente. Pero en el versículo 22 del Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué está diciendo Jesús? Desde David, en el Salmos 22. David por el Espíritu está hablando y por la boca de Jesús está diciendo, anunciaré en tu nombre, a tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Paz de Cristo. Y que todo lo que hizo Jesús, lo hizo en la cruz del Calvario, hermanos. Pero Jesús, preocupado para que nosotros no transgiversáramos sus enseñanzas, en una ocasión, Jesús está predicando en una casa, vino María, su madre, y vinieron sus hermanos a buscarle, querían hablarle. Está en Mateo 12, versículo 48 al 50. Y entonces corrieron la voz y le dijeron a Jesús, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús respondió, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Está diciendo, ¿quién es mi familia? Y Jesús empieza a desvelar el velo para que podamos reconocer quién es la familia de Jesús. No sé si pueden escuchar, eso es el viento que está soplando. ¿Quién es la familia de Jesús? Y pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y entonces dice, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no preguntó quién es mi Padre? Preguntó quién es mi madre y mis hermanos. José ya había muerto. Preguntó quién es mi madre y mis hermanos y señalando a sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Hay alguien en casa? ¿No nos enseña esto nada? ¿Y dónde hace eso el Señor? En la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, siempre que iba a predicar a algún lugar, decía, yo no me propuse tener conocimiento o sabiduría humana, o excelencia de sabiduría humana, me propuse conocer a Cristo y a este crucificado. Y lo que hace en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 11, dice, la reconciliación por medio de la cruz. Porque la primer familia había fallado, entonces tiene que venir Jesús a volvernos a reconciliar. Por eso dice, voy a leer algunos versículos bíblicos, hermanos, desde el 11 en adelante al 19. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión,
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, otra vez, hermano, en Cristo, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. No sé si se recuerdan la clase del sábado, del viernes, como la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo, le quité la pared. A ver. Y se hizo un solo lugar. Y ahí entraron los dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y él tuvo que ir a la cruz del Calvario para lograr eso, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas. Todas las obras que tenían que hacer los sacerdotes dentro del templo. Y ahora, hermanos, se quita el sacerdocio levítico y ahora tenemos un sacerdocio eterno. Y ahora tenemos un solo y nuevo hombre para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Cuál es el nuevo hombre? Es Jesucristo. Hombre, es Jesucristo, el Espíritu de Dios en nosotros, la nueva creación. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, del medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Entonces sigue Efesios 2:20. Pero si no entendemos lo anterior, no podemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Esa es la familia de Dios. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dijo Jesús. Y señaló a los discípulos, he aquí mi padre, he aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Hay alguien en casa? Santo Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia. Vámonos a Hebreos, capítulo 2. Hebreos habla del autor de la salvación. En la cruz fue nuestra reconciliación. Y nos habla cómo es que Dios es el autor de la salvación por medio de Jesús. Ten misericordia, Padre, que no se vuelen los chingos. Ahí se están levantando los chingos y están moviéndose. El viento está muy fuerte, bendito Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Dios tenga misericordia de nosotros y de la gente que está en Estados Unidos, de Tijuana, de Ensenada, de Tecate, y que sea el nombre del Señor glorificado. Jesús dijo al viento en aquella ocasión y al mar, dijo, calla y enmúdece, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allá va. Sea tu nombre glorificado, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Y aquí nos habla, hermanos, de que Dios le dio el señorío al hombre desde el principio. Y desde el principio no sujetó a los ángeles el mundo venidero, hermanos. El diablo se metió de manera ilegal y tomó el control del ser humano. Por eso la Escritura dice, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y todo lo pusiste debajo de y lo pusiste sobre las obras de tus manos y todo lo sujetaste debajo de sus pies. Paz de Cristo. Al hombre, primero a Adán, y después al Hijo del Hombre. Amén. Yo no sé cómo es el viento allá en Tijuana, hermano, pero debe estar muy fuerte y Dios tenga misericordia. Aleluya. Por eso dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10, hermano. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, porque así convenía a Dios, porque así está en el plan de Dios, porque así está escrito en las tablas de los cielos, porque así estaba escrito que un día Dios iba a venir, iba a caminar sobre la tierra. Aleluya. Porque era necesario que así fuera, era necesario que así sucediera. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Porque todo fue creado en Cristo Jesús y Cristo Jesús nunca pierde una batalla. ¿Hay alguien en casa? Eres el que todas las cosas por medio de Cristo subsisten. Y dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa era la única manera de que nosotros fuésemos adoptados como hijos. Por eso la Escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de pertenecer a la familia de Dios, pero solamente en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Por eso era necesario que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque lo anunció el profeta Isaías, capítulo 53. Isaías lo anunció. Aleluya. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le vamos a ver sin atractivo para que le deseemos. Porque va a ser por fe, no por vista.
ese varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por qué? Porque así estaba escrito: se levantarán los príncipes y consultarán unidos contra él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Paz de Cristo. Y se dispuso con los impíos y sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y por largos días la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, de todos sus hermanos, de todos los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Y yo me quedé allí, hermano, porque el versículo 11 dice: porque el que santifica, de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. Nada más hubo uno. Nada más hay uno que tiene poder para santificar. No es Mohammed, no es Buda, no es Krishna, no es María, no es ningún muñeco de yeso y de madera. Es uno que vive y reina para siempre, y se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¿Hay alguien en casa? Gracias, Señor, por cada teja que vuele. Ahí voló una. Bendito Dios. Sea tu nombre glorificado, Padre. Sea tu nombre exaltado. Sea tu nombre alabado. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Y tú sabes todo lo que permites que venga sobre nosotros. Y si a ti te place, Señor, se ha quitado. Aleluya, ese viento de esta región, Padre. En el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, Él sabe que somos de Él, porque estamos en Él. Y dice, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Hay alguien en casa? Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Él no se avergüenza de decir: Esmeralda, eres mi hermana. Elvia, Mirna, son hermanas mías. Por lo tanto, nosotros no podemos avergonzarnos de Jesús. Él no se avergüenza de nosotros.
Sea el nombre del Señor bendito. Y el Señor te reprenda, Satanás, cada teja que se vuele de aquí. En el nombre de Jesús. Aleluya. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, te alabaré. Versículo 13, y otra vez yo confiaré en él. Y otra vez, y de nuevo, escucha lo que dice, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Diciendo Jesús, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a nosotros cuando somos tentados. Por eso el apóstol dice que juntamente con la tentación, él nos da la salida. La salida se llama Jesús. Sea tu nombre bendito, Padre. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es tu familia? Jesús dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Entonces Jesús dijo a los discípulos, a la gente, para que entendieran, y señaló a los discípulos, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, yo resucité juntamente con él. Y cuando Jesús va y se sienta en el trono, yo voy juntamente con él. Y él me presenta delante del Padre. Por eso es que soy hijo de Dios. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Jesús es el Hijo de Dios engendrado. Nosotros somos adoptados. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y me llame por mi nombre, no es como yo. Él, por eso, es hombre, pero su cuerpo, él es el primogénito. Él tenía que ser el primero en resucitar de los muertos, con un cuerpo glorificado, para darnos a nosotros la esperanza de llegar a tener un cuerpo glorificado. Por eso es que somos salvos en esperanza. Él está esperando y Él anhela que Cristo sea formado en nosotros. Pero si yo no dejo que Él ponga en mi mente sus estatutos y escriba en su corazón sus mandamientos, Cristo no puede ser formado. Tenemos una iglesia llena de bebés espirituales por la hipocresía de los hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Por eso Cristo reprende severamente a los líderes. Y el apóstol Pablo tiene que reprender a Pedro en Galacia. ¿Hay alguien en casa? Y entonces el apóstol
les tiene que decir, hijitos míos. No porque Él los hubiera engendrado, por amor de Dios, hermanos. No hay paternidad espiritual. Somos adoptados. ¿Hay alguien en casa? Y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Jesús no se avergüenza. Cuando en el Mateo 25 resucita, le dice a las mujeres, díganle a mis hermanos que voy adelante y los veo en Galilea. En Romanos 20, 17, es lo mismo, hermano. En San Juan 20, 17, miren lo que dice Jesús. Jesús dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, a los discípulos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces los discípulos, la doctrina de los discípulos era hacer diferencia entre el Padre y entre el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos están esperando a un Jesucristo que viene lleno de la plenitud de Dios. Que cuando estaba aquí era de carne y de sangre, pero lleno de la plenitud de Dios. Pero ahora viene como lo vieron resucitado, con un cuerpo que puede traspasar las paredes, que traspasa el tiempo, que traspasa la eternidad, que puede estar en el cielo y puede estar en la tierra, porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y estaba aquí abajo, de carne y de hueso y de sangre. Ahora está sentado en el trono con un cuerpo glorificado, pero ahora está derramado en nuestros corazones. Y eso nos hace permanecer en Él, y Él en nosotros. Y el Padre y Cristo son uno. El Padre y Cristo permanecen en nosotros. Por lo tanto, yo tengo que conocer cuándo me hable el Padre, cuándo me hable el Hijo, cuándo me hable el Espíritu Santo. Óyeme, tú tienes que saber cuándo te habla tu papá. Estamos en una casa, estamos en una familia, estamos en una casa y la casa es el cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Yo tengo que saber cuándo la cabeza da una orden. Y cuando la cabeza da una orden, todo el cuerpo sabe cuál es la orden. Todo el cuerpo se mueve. Porque no entendemos que el antiguo pacto era sombra y figura de lo que había de venir. Cuando la nube se movía, todo el pueblo se movía. Cuando la nube se paraba, todo el pueblo se paraba. Porque no sabemos cuando Dios está hablando. ¿Hay alguien en casa? Él no se avergüenza. El resucitado le dice, dile a mis hermanos. Díganle a mis hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero tú no te avergüences de que Él pueda escribir en tu mente y en tu corazón.
para que Él pueda testificar que Él está en nosotros. Así como el Padre testificaba de Él, así Él testifica que nosotros somos sus hijos. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. Y llega a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor Jesucristo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Somos una familia. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Doy gracias a Dios, porque en cuanto dije, el Señor te reprenda, Satanás, por cada teja que se huele, el aire menguó. Y yo les aprovecho y les ruego que repitan conmigo. Óyeme bien, Satanás. Por cada teja que se huele, el Señor Jesucristo te reprenda. Quita esos vientos de aquí. En el nombre de Jesucristo. Quita esos vientos de Tijuana. Quita esos vientos de Tecate. Quítalos de esta zona. En el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Shabahayaba. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Ya mañana me tocará volver a poner otras piezas en el nombre de Jesús. Bueno, sí, los hermanos que vinieron se atreven. Pues lo haremos más rápido, porque algunas se volaron, bendito Dios. Bendiciones, hermano.